Porque están los dos ahí en la plaza. Quiero saludar a Rosendo Fraga. Rosendo, muy buenas noches, gracias por atendernos. Gracias, Pancho, por llamarme. No, por favor. Rosendo, ¿esto vos crees que estaba previsto, esta discusión, en el organigrama de este año, en el cronograma de este año del gobierno, o apareció de repente? Bueno, yo creo que el presidente Alberto Fernández lo planteó en la campaña, electoral. Conjeturo que esto salió, lo puso en el centro de la escena, bueno, es un hecho, después del acuerdo de la deuda. Creo que el Papa jugó un papel, contribuyó, ayudó al acuerdo de la deuda. Se lo agradeció públicamente a Alberto Fernández. Pero una vez pasado este tema, avanzó con el aborto. Yo creo que uno podría decir esto genera apoyo, no necesariamente, porque la sociedad está muy dividida. Creo que él es por un tema de convicción, ¿no es cierto? Y estos tres ejes de la política del día de hoy, la ley del aborto, la ley que cambia la fórmula de ajuste jubilatorio, iniciación de la vacunación, los tres juntos adquieren un sentido de terminamos el año bien. Creo que de esta manera ha funcionado la cabeza del gobierno. Rosendo, yo planteaba recién una discusión que había dentro de Juntos por el Cambio, porque algunos, por ejemplo Cornejo, decían no le demos oxígeno al gobierno, independientemente de lo que piense cada uno, con una ley como esta, ¿no? ¿Crees que puede haber una discusión hacia adelante después de esto, si sale? La hay, y aunque no salga también la va a ver, porque lo particular de esta situación es que divide a las dos bancadas, divide al oficialismo y divide a la oposición. En el Senado, donde la mayoría, ¿no es cierto?, justicialista, oficialista, es muy marcada, estamos viendo los números parejos. La cantidad de senadores oficialistas que están en contra de la ley propuesta son realmente importantes, incluido el presidente del bloque. Yo creo que de acá van a quedar, en alguna medida, yo diría, heridas o cuentas dentro de cada uno de los bloques. Me parece que el Juntos por el Cambio, en una visión política, le conviene que no salga la ley. Pero la cantidad de senadores de Juntos por el Cambio que votan a favor de la ley no es menor en este sentido. Los famosos verde-amarelos. ¿Vos pensás que si fuera al revés, por ejemplo, es una pregunta contrafáctica, ¿no? Desde ya, pero suponete que estuviera Macri en el gobierno y el peronismo en la oposición, con la misma pandemia, con la misma economía, ¿el peronismo le votaría esta ley? Bueno, yo te diría que en el 2018 los justicialistas que votaron contra esta ley no fueron pocos, sino inclusive en el Senado, ¿no es cierto?, no salió. Es decir, esta división del justicialismo ya se dio en el 2018. Esta es no me gusta eso, una división, una grieta muy profunda en cuanto a la convicción de la gente, ¿no es cierto? Y la repetición de votos del peronismo es importante en cuanto a los que votan contra la ley. Rosendo, el gobierno puede decir, a ver, 3 triunfos sobre el final del año. Logra sancionar, legalizar el aborto. Ahora es una ley que, como bien decís vos, divide la sociedad al medio y tiene un costo por un sector que no va a comprender o no tiene capacidad de comprensión. No es que perdió una elección más, es un tema muy sensible. Lograría, según tenemos entendido, sancionar también la reforma del cálculo previsional. No deja de ser un ajuste, los jubilados van a ser castigados por esta nueva fórmula previsional. Y por otra parte, comienza la campaña de vacunación. Claro, la comienza con una vacuna polémica, hasta el propio ministro de Salud hoy reconoció públicamente que el presidente estaba nervioso porque no llegaban los papeles que acreditaban que los adultos mayores se podían vacunar utilizando la Sputnik. O sea, son 3 triunfos que tienen un costo. O sea, están bien, pero no tan bien, de alguna manera. A ver, yo te digo que sí, pero a mí me da la impresión que el presidente, que ha estado con la sombra de Cristina en los últimos meses, quién manda, quién no manda, quién manda más,
la idea es que estos 3 objetivos alcanzados le hacen terminar el año políticamente mejor. Quizás, como vos decís, en términos de opinión pública, acá la ganancia puede ser menor o no significativa. Y bueno, en algún caso en contra, como decís vos. Pero en términos de protagonismo político, donde yo creo que el presidente ha jugado con los 3 hechos. Igual es un problema, ¿no? Que los senadores piensen políticamente este tema, es decir, que sus votos estén atados en una lucha que en realidad viene de hace muchos años, muchísimos años por parte del movimiento feminista, que lo esté empezando atado políticamente a la coyuntura para que al gobierno le vaya mal, básicamente. ¿Qué opinas normativamente de esa cuestión, Rosendo? Bueno, pero yo te digo lo siguiente, es decir, en la repetición de voto respecto al 2018 es la mayoritaria. Es decir, la mayoría vota como votó el 2018. Los que cambian son, claro, los que cambian te pueden decidir la votación, ¿no es cierto? Pero la mayoría del espectro político ha mantenido las mismas posiciones que mantuvo el 2018, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la coyuntura política, yo creo que son pocos los que cambian esto, pero el político siempre piensa en la coyuntura política. Eso no lo vas a evitar. Con el político siempre piensa en elecciones. Rosendo, ¿cuál es la temporalidad de estas victorias políticas con la que terminaría Alberto Fernández el año, el inicio de la vacunación, el proyecto del aborto y demás, teniendo en consideración el contexto en el que se generan estas victorias, ¿no? Donde tenés probablemente la recesión más profunda o una de las más profundas en la historia de la Argentina, y hoy empiezan a verse casos de rebrote, ¿no? Volvemos a tener más casos de contagios, vamos hacia una segunda ola si miramos lo que pasa también en el hemisferio norte y demás. ¿Cuánto tiempo puede capitalizar esto el gobierno? Sobre todo teniendo en cuenta que tuvo durante mitad de año una victoria con la reestructuración de la deuda y sin embargo le duró muy poco, ¿no? O sea, vemos el riesgo país, vemos la situación económica y no es algo que haya podido capitalizar en el largo plazo. Yo creo que la situación es frágil. La victoria, como decíamos, es una victoria, el presidente la ve como política, pero haber recuperado el protagonismo. En 10, 15, 20, 30 días, los ejes pueden ser otros. Lo que hoy parece bien parece mal, ¿no es cierto? Entonces, yo que te diría que, pongamos como piensa el político. La elección es en octubre. 10 meses hasta octubre es muchísimo tiempo. Las cosas cambian en semanas, cambian en días. Como dijiste, la pandemia, la vacunación, son problemas. La economía, el dólar, son problemas. La inseguridad, son más los problemas que las soluciones. Rosendo, ¿me esperás unos instantes? Te quiero preguntar también si pensás que hubo un relanzamiento del gobierno en el acto de La Plata y por Máximo Kirchner, pero lo tengo a Fausto Espotorno, le quiero dar la bienvenida. Gracias por estar, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Porque Rosendo dijo algo clave recién, nos falta mucho para octubre, pero claro, mucho va a depender de la economía. ¿Empezamos a recuperarnos o no? Sí. Claramente la economía se está recuperando. De hecho, el dato de actividad económica de noviembre que publicamos ahora hace unos días muestra que por primera vez tenemos un dato de actividad económica semejante a lo que teníamos previo a la pandemia. Por lo menos a noviembre del año pasado. 0,1, ¿no? 0,1. Que no fue el mejor, porque justo estamos comparando contra un mes, noviembre del año pasado, que no fue el mejor mes, porque te acordás que en ese momento fue cuando se decidió establecer el cepo de Macri, ¿te acordás? En ese momento Ya había empezado un rally negativo, se había reestructurado la deuda de corto plazo, se armó todo un lío en la cadena de pagos, no sé si se acuerdan que claro. reperfilamientos que generaron problemas enormes sobre la capacidad de pago, o sea que no es el mejor mes, pero ya estamos hablando de un dato que es semejante a un dato previo a la pandemia. Ahora, no corremos el riesgo de caer en un error, de comparación. Pasó lo mismo cuando todo se comparaba en el primer gobierno de Néstor Kirchner con el primer trimestre del 2002, que había sido tan malo que cualquier número te daba mejor. Bueno. Comparado con ese escenario, cualquier cosa es mejor. Ahora, si comparamos con abril, mayo, con lo que fue la caída de la economía, con los indicadores del 2020, producto de la pandemia,
de aquí en adelante seguro que todo no Todos va a los números van mejorar. a... Bueno, pero por eso estamos hablando de recuperación económica. Nadie está hablando de crecimiento económico. Claro. Crecimiento económico Argentina no tiene desde hace una década. ¿Está? Es más, tiene destrucción económica. El PIB per cápita de Argentina hoy es casi 30% más chico del que era en el 2011. Entonces, como producimos menos por habitante, los salarios, hay menos salarios por trabajador. Eso está claro que no va a ocurrir. Pero No va a ocurrir, yo lo sí. que te estoy preguntando es porque Rosendo dijo algo que tiene que ver con lo electoral y en algún punto el votante percibe una recuperación, aunque no sea crecimiento Sí. genuino. ¿En qué momento, cuánto es percibible y cuánto no? Bueno, es una buena pregunta porque yo todavía me la voy a hacer y es para Rosendo la pregunta, prácticamente. Porque la verdad es que vamos a ver un mejor nivel de actividad económica, vamos a ver una recuperación de la actividad económica, una recuperación del empleo, pero con más inflación. Entonces ahí la pregunta desde el punto de vista político es ¿qué es lo que la gente va a valorar más o menos? Y estamos la inflación. acostumbrados a vivir con inflación también, ¿no? Sí, Eso pero estamos hablando de inflaciones que lo estamos viendo a medida que la economía se recompone, estás viendo más inflación. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque lo que te frenó en la inflación fue una flor de recesión en abril y mayo. Tal cual. Ahí la inflación bajó al 1,5%. Ahora estás núcleo, sacando todas las estacionales, estás en 3,9, casi Claro. 4. ¿Por qué es esto? Bueno, está en la naturaleza de este tipo de recesión. Vos tuviste una restricción de oferta, básicamente dijiste a la gente no se puede comprar, no se puede vender, la gente no consumió, no hubo precios, pero cuando se empiezan a abrir los negocios, esos negocios empiezan a encontrarse con que no tienen restricciones de demanda. O sea, que lo que decís es que no hay forma de recuperación sin inflación. O sea, la inflación va a estar. Si va a estar. queremos que la economía se recupere, va a haber inflación. Y va a haber bastante inflación. y va a haber más inflación. ¿Y el Entonces, 29% del presupuesto qué te parece? no existe. Si ya estás hablando de una inflación del orden del 4% mensual. Con que estemos el año que viene, los primeros meses, entre 3 y 4, ya estamos en el orden del 50% mensual. O sea, no estamos hablando de que estamos 10. Claro. A eso sumale los riesgos sobre el dólar. Quiero volver a Rosendo. Rosendo, según lo que acaba de decir Fausto, bueno, a Trump la pandemia le costó... perdón, mi cámara es esta. La pandemia a Trump le costó la elección. ¿A el gobierno le puede llegar a costar la elección? ¿Cómo crees que la gente lo va a percibir? Mira, vuelvo al punto, ¿no? Es mucho tiempo en este sentido, pero lo que yo creo para mirar la elección, y voy a la pregunta tuya del acto del 10 de noviembre, Sí. el de diciembre. El 10 de diciembre se inició la campaña electoral para ganar la provincia de Buenos Aires en la perspectiva del oficialismo. ¿Qué es ganar la elección legislativa? Mirá, ganar la elección legislativa en el efecto político argentino es sacar un voto más en la provincia de Buenos Aires. En la provincia. ¿Te acuerdas? Claro, porque la legislativa del 2009, el gobierno la perdió porque Narváez ganó la provincia de Buenos Aires. Pero el resto del país había ganado el kirchnerismo. Pero la derrota en Buenos Aires fue la derrota nacional. 2013, la legislativa, ¿te acuerdas? Massa ganó la provincia de Buenos Aires. Eso implicó el efecto político de perder, ¿no es cierto?, la elección. En el resto del país la suma kirchnerista era más. Y te diría que aún ese duelo, esa derrota de Cristina en la provincia de Buenos Aires, en la última legislativa, fue lo que volcó el efecto político. No se cuentan en nuestro país el resultado por suma de bancas. ¿Quién sacó un diputado? Menos un diputado. Un voto. Entonces acá lo que se intentó hacer otro día fue plantear la unidad del peronismo para ganar la elección. Sobre lo cual yo creo que se monta otra cosa, que es el poder. Es decir, el máximo presidente del peronismo bonaerense tiene que ver con el poder, el afianzamiento del kirchnerismo en la estructura política. Te quiero preguntar ahora si Máximo puede llegar a ser el proyecto, ¿no? Como piensan, por ejemplo, los empresarios, si Cristina va a tener un rol más preponderante. ¿Me esperás unos instantes? Y los dos también, vos, Fausto, ¿me esperan? Dale. Gracias, porque Daniel Santa Cruz tiene algo importante para decirnos. Así es, Pancho. Nos preguntamos, o le preguntamos a la gente, ¿alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano soltá el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Baggio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Baggio. Este verano, con aguas saborizadas Baggio Fresh, soltate y viví fresh.
Telecom presenta Soluciones IoT. Es la capacidad de usar la información que genera tu negocio para hacerlo más eficiente, optimizando recursos y encontrando nuevas oportunidades para transformarlo. Telecom Fiber Corp, tu partner tecnológico. Guess it's time that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Put on the gas, feel the adrenaline. Yeah. Hola, Nibus. Hola, bienvenido al manual cognitivo de Nibus. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final. En Santander queremos que esta Conmebol Libertadores puedas volver a vivirla junto a tus ídolos. Mándanos tu foto y aparece en la formación como uno más del equipo, porque sabemos todo lo que te bancaste y queremos reconocértelo. Baremis importa y elabora las últimas superficies de cocinas, baños y decoración. Baremis Mesadas. Consúltelo con su arquitecto o desarrollador. En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición, perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Del lunes al jueves en Disco y Jumbo, 40% de descuento en turrones y confituras navideñas, 25% de descuento en pan dulce de elaboración propia y 6x4 en marcas seleccionadas de leches larga vida. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Hay un momento del día que se lo conoce como la hora mágica. En ese momento empieza la hora Brancamenta. Tirás los primeros hielos. Servís la medida justa del nuevo Brancamenta Richetti Italiana. Tónica hasta arriba. Pura frescura. Llegó la hora BM. Llegó la hora Brancamenta. Chango Más y Walmart te traen semana de ofertas. Hasta el jueves 31 aprovecha. Hasta 50% en la segunda unidad de budines, pan dulces y gaseosas seleccionadas. 25% en muchas marcas de vinos y aperitivos. Además, no te pierdas la canasta Great Value con 10 productos para tu alacena a solo 499 pesos. Vení a Chango Más y Walmart y despedí el año al mejor precio. Gancia siempre. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Telecom presenta Soluciones IoT. Inteligencia al servicio de tu negocio. Inteligencia para conectarte a los datos, interpretarlos y ayudarte a tomar mejores decisiones con rapidez. Soluciones IoT de Telecom es mucho más que dispositivos conectados. Es la capacidad de usar la información que genera tu negocio para hacerlo más eficiente, optimizando recursos y encontrando nuevas oportunidades para transformarlo. Telecom Fiber Corp, tu partner tecnológico. En Carrefour, 10 días de ofertas. Hasta el lunes, 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, Smart TV y lavarropas de Industria Argentina. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en juguetes. Podés combinarlos como quieras. Y mucho más en carrefour.com.ar. Apaga las luces, dejemos las velas encendidas. Y afuera las heridas, ya no pienses mal en
nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. De nuevo. Coto, que todo lo bueno comience. Recién hablábamos con nuestros dos móviles ahí en la Plaza Dividendos y nos ratificaban algo que vimos. Yo pasé hoy a la mañana, pasé por el lado verde, no es que estuve, pasé por el lado verde y estaba todo el mundo sin barbijo y me dice Jero que también en el lado celeste. En el día de mayor contagio, ¿desde cuándo, Daniel Santa Desde Cruz? el 13 de noviembre, Juan. Desde el 13 de noviembre. 13 de noviembre que hubo 11.000 y pico. 11.859 casos. Si miramos, a partir de ahí empezó a bajar. Sí, si miramos provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, los casos que hubo hoy en la ciudad hubo 900 y pico de casos, en la provincia 4.000 y pico. Para encontrar esa cantidad de casos en el área metropolitana hay que irse a octubre, hay que irse incluso más atrás. Porque en esa época, el 13 de noviembre, había muchos casos en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, sobre todo en Rosario, que fue un pico grande, pero había bajado mucho en el área metropolitana. Hoy subió en el área metropolitana, llegamos a los 11.650 casos en el día registrados, ya pasamos el 1.600.000. Yo creo que esto es anecdótico porque también nos olvidamos de otro tema, Pancho, el tema de la falta de testeos. Digamos, es decir, 1.600.000 que pueden ser muchos más. Ojo. Lo que sí hay que contar, perdóname, Fran, es el tema de los casos mortales. Hoy tuvimos 151 muertes y ya pasamos las barreras de los 43.000. Hay 43.018 muertes por COVID registradas a la fecha. Y con este nivel de casos, todo indica que va a seguir subiendo, ¿no? Hay que matizar también el hecho de que mucha gente se testeó, digamos, por las vacaciones y por la fiesta. Entonces también el nivel de contagio por eso sube. los casos mortales son un Pero los casos mortales en muerte por millón de habitantes estamos en el puesto 18. Fuimos bastante para atrás. Lo que pasa es que también te arrancó la segunda ola. Arrancó la segunda ola en Europa. Entonces te subieron los casos del otro arrancó en el la segunda ola en Europa, pero nosotros no dejamos de contar de a cientos los casos mortales. Casi en ningún momento pudimos 300, 200. La verdad es que vos no sé quién te lo dijo vos, pero la analogía es muy cruel, pero es muy cierta. Es como si se cayeran 2 aviones todos los días. Todos los días. Todos los días se caen 2 aviones y tenés esa cantidad de muertos producto del COVID. Rosendo, yo sé que vos no sos infectólogo, pero sos sociólogo, politólogo, y por ahí podés analizarnos cómo evaluás la estrategia de la vacunación que está haciendo el gobierno. Si vos tuvieras que darles un consejo, ¿están obrando bien? ¿Tendrían que reforzar algo? No hay que apurarse. Yo creo que este es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Muy complejo. Y el apuro. Mira, si vos fuiste el tercer país, el primer país, el cuarto país, es irrelevante, ¿no es cierto? Es mejor dar pasos firmes, más seguros, reduciendo riesgos, que la aceleración. ¿Vos te acordás que la estrategia del gobierno es vamos a ser el primer país de América Latina que vacune? ¿No es cierto? Pues antes de ayer, ¿no es cierto? Vamos a estar entre los primeros 10 que vacunan antes de fin de año. Eso no sé. Entonces yo lo que le diría, más vale hay que salir de una matemática deportiva, yo diría, alrededor de este tema. Mejor pasos firmes y seguros que un día más para ser el primer país. Expectativas bajas, decís vos. Fausto, ¿vos pensás que ahora el gobierno va a tener que elegir otra vez entre salud y economía con esta? Porque parece que viene no sé si una segunda ola, pero más contagios. Quedó claro para mí que no es una elección real esa. Al fin y al cabo, la economía no dio más, tuviste que abrir y en cuanto abriste te vinieron todos los casos encima, ¿no? Entonces yo no creo que haya una pelea ahí. Me parece que del lado económico, obviamente lo que no podés hacer es trabar mucho la economía. Entonces no tenés espacio. Todavía no se recuperaron todos los empleos que se perdieron. Se perdieron 4 millones de empleos durante el segundo trimestre, que fue cuando pusiste la cuarentena. En el tercer trimestre ya
habían mejorado eso, de los 4 millones que se perdieron, 2 millones se recuperaron, pero ojo, se recuperaron ¿por qué? Porque eran o en negro o independientes. Claro. Y cuando ponían a salir changas, pero todavía es 1,7 millones, casi 2 millones de empleos abajo. Y del lado del empleo formal se siguen perdiendo. Lo que se recuperó fue el empleo flexible. Claro. ¿No? En Argentina hay empleo flexible. Ahora, y ese empleo flexible se recuperó, el resto no. La solución está en los países de Europa. Digo, para dar un ejemplo, los países de Europa que tienen un rebrote han cerrado fronteras, en algunos han controlado, han cerrado la circulación comunitaria a la noche, pero la economía y, por ejemplo, las clases es algo que no volvieron atrás. No volvieron atrás. Lo hicieron al principio y ya no lo volvieron a hacer porque decidieron cuidar la economía y la educación de los chicos. Algo que el gobierno en algún momento debe empezar a mirar como ejemplo, ¿no? Exactamente, porque lo que demostró esto es que destruyendo la economía, poniendo cuarentenas muy rígidas, no logras nada en el tema de salud. Claro. Sí, además, digamos que en esta segunda vuelta se puede empezar a pensar realmente en términos más federales. Es decir, realmente se puede empezar a pensar en segmentar el país y cerrar ciudades, sitios, lugares mucho más específicos, como a diferencia de lo que se hizo en marzo, que se cerró todo el país de golpe, donde había ciudades enteras que no tenían ni siquiera contagios. Hay lugares donde las cuarentenas no son viables, digamos. Tenemos un 50% de personas bajo la pobreza y que tienen su subsistencia de salir a hacer una changa. Esa persona no puede decir quédate en tu casa. Fran, hoy la noticia del día, hoy que la compartiste vos conmigo, es que una ciudadana chilena que venía de Gran Bretaña fue testeada en el aeropuerto de Pudahuel, en Chile, y tenía COVID. Cuando llegó a la clínica se le hace un examen más detallado y tenía COVID de la nueva cepa que está circulando en Gran Bretaña. ¿Qué indica eso? Que la cepa británica, esta nueva cepa que para la cual está acá. ya está en Latinoamérica. Ya está en el Cono Sur. Rosendo, te quiero mostrar un tape. Quiero que me digas si crees que acá hay un error de comunicación o no es grave. ¿Lo vemos? Lo que quiere el presidente con es generar confianza, obviamente. Pero es lo que quiere, ¿no? Es lo que quiere él. Y ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio. El estudio es el mismo. Lo que pasa es que la N, o sea, el número de casos de más de 60 años son 1000 y pico. Entonces quiere ampliarlo un poquito más, pero salió con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos, salió muy bien. Bueno, fue una charla en el Posadas hoy donde el ministro dijo el presidente está nervioso por la llegada de los papeles de la vacuna. Parecía una charla informal, pero bueno, siempre hay alguien grabando, ¿no? Sí, yo creo que supongo que el ministro dijo la verdad, porque es algo que al gobierno no le conviene, ¿no es cierto? Yo creo que este tema, vos fíjate, yo te dije recién, el apuro, es decir, el apuro, es decir, no poder esperar a que lleguen los papeles, como dice el ministro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto te muestra que están operando, yo diría, con un nivel de riesgo importante. A lo mejor en 48 horas, 72 horas, eso se resuelve. Pero es evidente que estás con un problema de andar demasiado rápido. Para mí, innecesariamente. Cuando vos discutís con gente del gobierno esto, ¿por qué esta rapidez del día a día? Te dicen, porque estamos surgidos en salvar vidas. Este es el contraargumento que te ponen. Pero, sí, yo eso no lo comparto, ¿no? Más vale empezar con el panorama claro que estar en esta duda. Rosendo, ¿vos crees que hay margen para otra cuarentena, cerrar otra vez la sociedad? Me parece que vos sabés que esa es la diferencia. Mirá, en este tema de la pandemia, Occidente es una cosa, Oriente es otra. Europa, Estados Unidos y América Latina es un bloque. El problema nuestro es que la segunda ola, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, o tercera en algunos estados, la segunda ola en Europa tuvo un espacio. Acá no, acá es como que no hubo ese espacio. Prácticamente la segunda ola se inició cuando todavía no había terminado de bajar la otra. Deja poco espacio en la gente. Además, esto en el verano
bastaba verla, ¿te acordás? Hace 5 meses, la foto de Europa. En el verano esto se hace mucho más difícil de manejar. Esas imágenes que vimos de la manifestación verde, de la manifestación celeste sin barbijo, te refleja, digamos, una sociedad que se saturó. Va a ser muy difícil manejar esto en los próximos meses. Rosendo, muchísimas gracias, un gran abrazo y feliz año. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar ahora, dentro de unos instantes, por la inversión, porque se supone que estamos en un